Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del blog Un Libro al Día. Hoy tenemos el honor de contar con uno de los mejores escritores, bueno, venezolanos y por extensión latinoamericanos de los últimos años. Él es Rodrigo Blanco Calderón. Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí conversando contigo. Bueno, el placer es nuestro y muchas gracias a ti por prestarte a la conversación. Decía latinoamericano, venezolano y latinoamericano, pero quizá debería decir también malagueño, porque ha sido hace pocos días pregonero de la Feria del Libro de Málaga. Eh, Sí, voy para 7 años aquí viviendo en Málaga y este año me concedieron el inmenso honor de ser el pregonero para la Feria del Libro y la verdad que fue un evento bien bonito y muy emocionante. Podemos hablar, bueno, Málaga, que es territorio, tierra de escritores como Antonio Soler o Miguel Ángel Oeste, o, bueno, incluso de adopción Garriga Vela, creo que vive allí en Málaga, ¿no? Sí. Y incluso editoriales como Pálido Fuego, que ha publicado a Danielewski, a Bollman y demás. Podemos hablar de Málaga como un nuevo polo literario, hombre, no al nivel quizá de lo que puedan ser Madrid o Barcelona, pero hay actividad literaria de nivel allí. Sí, sí, de hecho, está bien que lo señales porque de Málaga se habla, bueno, y con razón, que es un polo turístico importante, incluso se está convirtiendo en un polo tecnológico. La ciudad está trayendo mucha inversión de diversos sectores, pero muchas veces no se menciona ese dato que también es muy importante, que a Málaga en los últimos años se ha venido a vivir mucha gente vinculada al mundo del libro y de la cultura. Y yo conozco aquí poetas, traductores, novelistas, profesores que no son originariamente de Málaga y se han venido a vivir aquí porque, bueno, creo que la ciudad también tiene un ecosistema cultural muy interesante, ¿no? Y es como, yo creo que una gran alternativa para quienes no queremos vivir como en ciudades tan grandes como pueden ser Barcelona o Madrid, ¿no? Ujú. Sí, bueno, el motivo principal de la charla es la publicación hace escasos meses, diría que un par de meses, de Benecos, la última colección de cuentos de Rodrigo. Son cuentos que han sido escritos y publicados a lo largo de bastantes años. Han sido algunos publicados en antologías como la de la Navaja Suiza, en revistas, varios de ellos son inéditos, pero todos ellos tienen un hilo conductor. ¿En qué momento y de quién parte la idea de reunirlos en un volumen? ¿Es una idea tuya, del editor, de Juan Casamayor, de gentes? No, la idea fue mía. Digamos que en una de esas tardes en que uno tiene ganas de escribir, pero la cosa no fluye mucho, ¿no? Lo que suelo hacer es empezar a revisar documentos viejos, ¿no? Carpetas y cosas, a ver qué hay por allí. Y un día me puse a ver en esa carpeta de cuentos que ya había como publicado y otros que eran inéditos, pero que no habían salido en un libro mío, me puse como a revisar material y me di cuenta de que ya había material suficiente para armar un libro. Entonces me puse a releer todo y a hacer una selección, ¿no? Entonces fue un libro, digamos que a diferencia de los otros se fue escribiendo a lo largo de bastantes años y casi que sin la conciencia de estarlo escribiendo, ¿no? La unidad en realidad vino por un proceso mío de selección y de lectura y que me permitió darme cuenta, bueno, de ciertas constantes temáticas que yo había sostenido a lo largo de los últimos años. ¿Ha habido mucha reescritura de los cuentos reunidos aquí? Eh, Poca, o sea, obviamente no están iguales que cuando fueron publicados, los que fueron publicados, que creo que de 13 cuentos, 9 fueron ya publicados en revistas de antología. Pero siempre yo los fui revisando varias veces a lo largo de los años, ¿no? Incluso encontrando a veces inconsistencias o ciertas contradicciones o palabritas de más o de menos, pero fue una cuestión superficial, ¿no? En esencia son las mismas historias. Ujú. Bueno, aunque de hecho en la
contracubierta se menciona el tema del exilio y el tema del exilio o la emigración está presente en prácticamente todos los relatos. Yo, permíteme que diga que yo, para mí o sea, el exilio no es una experiencia central al 100% en los relatos. Es decir, lo que los hace universales, en mi opinión al menos, es cierta forma de desarraigo, de fracaso, ya sea matrimonial o vital o laboral. ¿Lo has llegado tú a ver así en algún momento? ¿O el nexo de unión, digamos, del que tú partes es la experiencia del exilio? No, yo creo que lo que me permitió ver el conjunto fue darme cuenta de que la mayoría de los personajes, la situación que identifica a los personajes es el ser emigrados o el ser exiliados o estar en un proceso de tránsito. Y eso es lo que me permitió ver el conjunto. Ahora, eso no quiere decir que cada cuento en sí sea una reflexión puntual sobre el exilio o sobre el ser extranjero, ¿no? Yo creo que esas son marcas que caracterizan a mis personajes, pero las historias que cuento en su mayoría no son un coto exclusivo, ¿no? Yo creo que apuntan, como tú dices, a cosas humanas que considero más transversales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando uno arma un libro y además poniéndole el título que yo le puse y cuando se trata de, de presentárselo al lector, hay que destacar como líneas principales, ¿no? Y eso genera a veces, no sé si la expectativa o la impresión de que el libro de principio a fin exclusivamente va a hablar sobre Ujú, migración y exilio, y no es así. Para mí es como, por ejemplo, el acento de una persona, ¿no? El acento de una persona la marca de dónde viene, pero esa persona no se reduce ujú, exclusivamente a ese rasgo de su personalidad, ¿no? Lo mismo pasa con el exilio y la extranjeridad en estos cuentos. ujú. Además, la cubierta que creo que la diseñó Paul Viejo, igual que la del libro de Pedro Ugarte, del que también hablaremos luego, es muy es minimalista, pero es muy explícita, ¿no? Un avión despegando en un atardecer y demás que remite pues eso, a salir del país. Podríamos hablar también, en el caso de tus cuentos, frente al realismo mágico, de un cierto realismo grotesco. Por ejemplo, en Una vida distinta, o en Virgen de la impureza, o incluso en Café Rostán, hay como un humor así un poco, bueno, no sé si grotesco, pero el lado grotesco, digamos, de la realidad. Bueno, yo creo que esa tensión que todos los escritores latinoamericanos tenemos con la etiqueta del realismo mágico nos lleva quizás a buscar nuevas formas de captar ese registro de lo real, ¿no? Que se aparte un poco de esa visión estereotipada de América Latina, ¿no? Eh, yo no sabría catalogarlo, ¿no? En el caso de The Night se habla abiertamente de realismo gótico, ¿no? Ujú, Porque los elementos de cierta literatura gótica están presentes allí. Eh, en algunos cuentos de Beneco sí está presente el elemento grotesco, ¿no? Pienso sobre todo en Lobos y Castores, pienso en el homenaje a John Casale, eh, donde se tocan como ciertas experiencias que pueden generar como un poquito de impacto en ese sentido, ¿no? La ujú, verdad es que más bien yo estoy como muy abierto a las lecturas ujú, y a lo que me digan los lectores porque no suelo reflexionar demasiado ujú, sobre mi propio trabajo. ujú. ¿Alguna vez te he oído decir en presentaciones y en entrevistas y tal que ordenar un libro de cuentos sería algo así como ordenar las canciones de un disco? En el caso de Benecos, ¿cuál dirías tú que es el single del disco? Bueno, sí, el single del disco, libro en este caso. Eso es una buena pregunta. La verdad es que no lo tengo muy claro, ¿no? Porque habría que escoger como un cuento que tratara explícitamente sobre la emigración. Quizás un buen single sería el cuento que se titula precisamente El extranjero, ¿no? Ujú, Que reúne como todos los elementos que anuncia el libro, ¿no? La extranjeridad, la emigración, la reflexión sobre ese tema, ¿no? Es uno de los pocos cuentos que sí directamente gira alrededor el tema del desarraigo.
Ujú. Fíjate, yo hubiera dicho, quizá también porque lo abre, ¿no? Pero yo igual hubiera dicho una vida distinta. No sé, me parece que condensa bien temas y referencias y personajes que aparecen en el libro. Pero bueno, que esto seguro que otros lectores dirían otros. Mm, Bueno, pero tiene sentido porque por algo lo puse de primer cuento, ¿no? Como una forma que, o sea, me pareció que era una vida distinta, es un cuento que quizás reúne también elementos que para mí serían como atractivos para alguien que está empezando a leer el libro, ujú. ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, es potente, es un comienzo potente, desde luego. bueno, me alegro. Entonces vamos a escoger ese como el single de No, hombre, no. Benecos. Bueno, en los cuentos de Benecos, y yo diría que también en los de los terneros que anda por aquí y en tus novelas, hay como dos, a mí me parece ver como dos capas, ¿no? Lo que pasa un poco en la superficie y luego lo que ocurre por debajo en esas corrientes subterráneas de la realidad. Es función de la literatura hurgar en esas corrientes subterráneas? Es- Bueno, yo, a ver, depende de lo que cada escritor entienda por la literatura. En mi caso, sí. En mi caso, yo parto de la idea de que la literatura, a diferencia de otras artes, com- comparte constantemente de una manera abundante su propia materia y razón de ser con una cantidad de discursos y de experiencias que no son literarias. Me refiero al hecho de que el ser humano narra historias constantemente todo el tiempo a través del periodismo, a través de la historia, a través de las conversaciones, ahora a través de las redes sociales y todo el contenido que se produce, todo el tiempo estamos narrando historias, ¿no? A diferencia de la música, no todo el tiempo estamos produciendo música, no Ujú, todo el tiempo estamos haciendo esculturas, no todo el tiempo estamos haciendo danza, ujú, ¿no? Las otras artes creo que tienen un territorio un poco más específico. La literatura específicamente la narrativa, no. La narrativa literaria tiene que luchar constantemente para demarcar su espacio. Y yo creo que una de esas funciones tiene que ser, bueno, déjame contar otro tipo de historias que las que están circulando normalmente, o si voy a contar esas mismas historias, déjame verlas desde otro ángulo, déjame ujú, hurgar un poco en ese relato visible para ver qué otra cosa puedo aportar. Porque contar lo mismo que cuenta el periodismo ujú, o lo que puedes encontrar en un hilo en Twitter no, o en un ujú. reel de Instagram, no me Sí. parece que tenga mucho sentido, ¿no? O en un podcast, ¿no? Ujú. Sí, sería crónica, no ficción. Sí. Ujú. Bueno, lo citábamos antes, hablando con Pedro Ugarte, en la charla que tuve con él decía que hay dos tradiciones cuentísticas, ¿no? Una tradición cuentística europea que vendría, llamaba, creo que llamaba chejoviana, y una tradición cuentística americana dentro de todo lo amplio que puede ser, porque de ahí hay tradición cuentística norteamericana, latinoamericana y demás. Eh, yo te encuadraría en una tradición más, curiosamente, más europea que americana, pero ¿a cuál te sientes tú más cercano? Bueno, sí, ese es los paradigmas, el paradigma de Poe y el paradigma de Chekhov, eh, que básicamente es, y eso creo que lo ayudó a ver de forma más nítida a Ricardo Piglia con sus tesis sobre el cuento, son dos paradigmas sobre el final de los cuentos, ¿no? Sobre cómo finalizar un cuento. Ujú, Poe apuesta por un final sorpresivo, conclusivo, impactante, muchas veces conectado con lo sobrenatural ujú, o con lo grotesco o con lo gótico que hemos mencionado. En ujú, cambio, Chekhov apuesta por eso que se llama finales abiertos, por un, un final de cuentos donde probablemente la trama narrativa no se resuelve y te da la impresión de que aunque tú terminas el cuento, la vida de esos personajes continúa. ujú, Y esa sensación como de estarnos perdiendo el final de una historia, ujú, extrañamente, es el efecto de clausura que logra Chekhov. ujú. Ese paradigma de Chekhov es mucho más cercano a la vida real, a la vida cotidiana, que el de Poe, ¿no? Sí. Este, por más que en este mundo sucedan cosas espantosas, esas cosas espantosas, por fortuna, no son el pan de cada día,
¿no? Ujú, Nuestra vida se parece más a los cuentos de Chekhov, ¿no? Entonces, yo también me siento más cercano a eso, ¿no? Y siento que la mayoría de los cuentistas evoluciona un poco en ese sentido, desde el afán de impactar con un final increíble al lector a un registro más tenue, quizás menor, pero más maduro, decir, bueno, vamos a tratar de ejercitar la mirada para reconocer historias que empiezan y se cierran en marcos donde no parece tan evidente, ¿no? ujú. Bueno, en Benecos hay un montón de referencias literarias, el homenaje al extranjero que citabas anteriormente, también aparece en mayor o menor medida Cadaré, en el París en que viviste, Roque Dalton, Sábato, Ovidio, pero también hay un montón de referencias cinematográficas y eso me resulta un poco curioso, ¿no? Porque tampoco eres tú, o no creo que seas un escritor, eh, digamos, que busque el impacto a través de la imagen. ¿Estas referencias cinematográficas es simplemente cinefilia o mitomanía o... No, no sé, me choca, digamos, tanta referencia cinematográfica en tu escritura. ¿O es una casualidad? No lo sé. No, no... No, fíjate que, bueno, en este caso hay dos cuentos que fueron encargos Ujú, de Miguel Ángel Oeste, porque Miguel Ángel Oeste, escritor, muy, muy buen escritor malagueño, él organiza el Festival de Cine de Melilla. Y en cada Festival de Cine de Melilla, él presenta una antología de cuentos ujú, vinculados temáticamente con el mundo del cine. Lo que hace cada año es dar una pauta a los escritores que convoca. Entonces, por ejemplo, un año dijo, los cuentos tienen que estar relacionados con alguna edición de los premios Oscar. ujú, Entonces, una vida distinta, yo dije, mira, ya yo sé sí. cuál edición quiero trabajar yo aquí. Esa donde Ujú, hubo todo el despelote al final con el sí, premio a Mejor entre comillas. Película Ujú, que se equivocaron, ¿no? Entonces, eso explica un poco que haya cuentos particularmente cinematográficos, pero eh, también es parte de una pasión cinematográfica mía que ha ido como creciendo con los años, pero yo siempre remarco de que yo no soy un cinéfilo, es decir, yo no soy ningún ujú, experto en cine. No veo tantas películas como muchos otros amigos que no pueden pasar un día sin ver una película. Y además, las referencias cinematográficas en lo que yo escribo tienen la misma función que las referencias literarias, ¿no? Son ujú, obras que impactan a mis personajes y ellos hablan de ellas, pero yo no hago ningún cruce con el lenguaje cinematográfico como ujú. tal. Sí. O sea, yo creo que todo lo que yo escribo, y eso está muy mal para mi fama y mis ventas, Bueno, yo no creo que nada de lo que yo escriba tenga mucho potencial de adaptación. Esa es la verdad. bueno, Este, The Night puede, bueno, The Night sí que puede tenerlo, ¿no? ¿No te lo han llegado a plantear? sí, hay un amigo director que es muy bueno, Jorge Tillman, que él tiene la idea en algún momento de adaptar The Night, Ujú, pero cuando hemos hablado de eso, o sea, en realidad sería una nueva versión, porque ajá. tienes que destazar el libro para ver cómo Ujú. rehacer la historia, porque tal como está sería imposible. Y además es que es claro, son lenguajes con herramientas y Sí. recursos completamente diferentes. Hablando de The Night, en Benecos hay referencias a The Night, el cuento en el que aparece la búsqueda de Darío Lancini, o a Simpatía, en homenaje a John Cazale. Esa autorreferencialidad es buscada, estás construyendo un universo autorreferencial. ¿O simplemente es producto del momento en el que fueron escritos estos relatos, que coincidían No, con... sí, eso último. Es decir, mientras yo iba escribiendo, cuando escribía The Night o cuando escribía Simpatía, en paralelo también fue escribiendo estos cuentos y es como natural que algunos cuentos reflejen esa conexión con estos otros proyectos. En el caso de la vejez, obviamente eso es una especie de, ¿cómo lo llaman también en lenguaje cinematográfico? Spin-off Mm, de The sí. Night. Fue una historia que no llegué a incluir allí como tal, pero que surgió mientras estaba escribiendo The Night.
ujú, En el caso del homenaje a John Casale, eso incluso creo que ese cuento lo escribí antes que Simpatía, ujú, pero ya allí está muy presente El Padrino de Francis Ford ujú. Coppola, que después en Simpatía va a tener como mucha importancia. Entonces, simplemente una especie de, no sé, de simbiosis entre la escritura de novelas y cuentos en ese Ujú. momento de mi vida. Y luego me llama la atención también el relato que cierra el volumen, Lobos y Castores. Ahí podríamos decir casi que flirteas con lo fantástico, incluso con lo gore, y se sale un poco, yo creo, del resto de tu obra. De dónde surge este relato? Y has seguido indagando por ese camino o se ha quedado ahí como escorado? No, fíjate que ese cuento fue escrito originalmente y publicado originalmente como podcast para Mm, una antología sonora que hicieron, creo que en Auditel, en México, no recuerdo ya. Y claro, yo escribí el cuento pensando en su adaptación sonora, mm, pero al mismo tiempo yo quería que me quedara a mí como un cuento que pudiera ser leído. Y esa antología era una antología de cuentos donde las palabras claves eran fiestas y monstruos, ¿no? mm, Tenía que haber fiestas y monstruos, ¿no? Entonces, de inmediato a mí tuve muy clara parte de, tuve muy claro lo que quería hacer porque ya ese tema de esas fiestas un poco monstruosas lo había trabajado en un cuento anterior que se titula Emuntorios, mm, eh, que quizás porque se repetía un poco la temática no lo incluí en Venecos. mm, Y fue uno de esos cuentos que escribí y publiqué en antologías durante estos años, ¿no? La gran diferencia es que el escenario donde sucede Lobos y Castores lo pude identificar después de haber ido a la isla de La Palma en mm, 2019, por primera vez, porque he ido dos mm, veces. Y cuando yo fui a la isla de La Palma, a mí me fascinó. Y mm, todavía no había pasado lo del volcán. mm, De hecho, cuando escribí el cuento todavía no había pasado la reciente erupción del volcán en La Palma, mm. ¿no? Pero obviamente cuando yo fui en 2019 estaba las marcas, la huella, la historia de la erupción anterior que creo que había sido Sí, en 1971. sí. Entonces, creo que el haber dado con un escenario tan surrealista como es el de la isla de La Palma, Mm. que es impresionante, me ayudó a hacer una nueva versión de esta fiesta monstruosa que me parece que en este caso está mejor lograda, ¿no? O sea, que podríamos decir que has previsto hasta el apagón del lunes con The Night Sí, y la erupción del volcán creando el paisaje del cráter, ¿no? sí, sí, tengo una Visionario. antena, no, bueno, tengo una antena bastante sensible para las catástrofes. Bueno, hemos esquivado hasta ahora el tema de la emigración y demás, pero evidentemente se hace inevitable. Tampoco quería centrar la charla en el tema de la emigración, pero bueno, en el libro sí que dices en algún momento, o en el cuento sí que se dice en algún momento que emigrar no te hace mejor persona. No sé si es así no sé si lo dice así exactamente, pero yo tenía apuntado algo así, ¿no? Y en el libro realmente hay algunos emigrados que son verdaderos, con perdón, hijos de su madre. Eh, entonces, bueno, ¿cuál es tu relación con un grupo tan heterogéneo como la inmigración venezolana? Mira, es una relación compleja y que es muy interesante porque ha variado mucho a lo largo de los casi 10 años que tengo como emigrado, ¿no? Fíjate Mm, que al principio, recién emigrado, yo no quería saber nada de grupos de venezolanos en el extranjero, o sea, esa cosa un poco mm, oficial de ser un venezolano en el extranjero y reunirse mm, solamente con venezolanos. O sea, yo a eso, sobre todo, por ejemplo, en París, le huí mucho, ¿no? mm, No me interesaba. Incluso había veces donde yo podía estar comiendo en algún lado y en una mesa al lado había un grupo de venezolanos y empezaba a escuchar como ese ruido típico nuestro, ¿no? Y me generaba un rechazo tremendo, ¿no? mm, Eh, pero fíjate que creo que en ese rechazo mm,
además de, bueno, de que a mí ese tipo de ruido siempre me ha molestado, creo que en el fondo había una especie de conflicto no resuelto con mi propia identidad, con mi propia condición de venezolano. Y es algo que me he estado como cuestionando constantemente y he pasado por momentos donde me reconcilio con el gentilicio, donde me gusta encontrarme con venezolanos. Ujú, Ahorita estoy en una etapa de bastante conexión ujú, con los venezolanos en el extranjero. Y lo cierto es que nunca es una relación para mí eh, del todo garantizada. Es decir, que porque seamos venezolanos simplemente ya somos hermanos, ¿no? ujú. Sobre todo porque uno ha aprendido a desconfiar mucho, porque yo no sé quién es si esa persona que Ya, murió es un chavista, ¿me entiendes? Es ya, sí, sí, un sí. corresponsable de toda esa tragedia. Y Ujú, lo he hablado con varios amigos y nos ha pasado mucho eso, ¿no? De lamentablemente uno quedó marcado por la desconfianza. Eso es uno de los grandes daños ujú, que nos hizo el chavismo a los venezolanos, es la desconfianza hacia el otro, ¿no? Y son heridas que toman su tiempo sanar, ¿no? Y en efecto, en mis cuentos hay, creo yo, una paleta bastante diversa de venezolanos en el extranjero, no solo víctimas, no solo perseguidos, sino ujú, también victimarios y como tú dices, gente que puede ser muy, muy mala. El que ujú, era mala persona en Venezuela lo va a ser fuera de Venezuela también, ¿no? Por eso hay un momento donde en uno de los personajes uno dice, no hay nada peor para un venezolano en el extranjero que otro venezolano, porque ujú. a veces esas cosas pasan. De hecho, cuando yo llegué a París, a mí me estafó una venezolana en París, que Ojo, supuestamente estaba ayudando a ujú, venezolanos porque sí, salía en redes sociales ujú. abrazando la causa venezolana y bueno, me estafó, no sé, 3.000 euros. Entonces, Ajá. entonces, Joder, esas ostras. cosas, esas cosas son parte de la realidad también, ¿no? O encontrarte un tipo como el protagonista de Carmen y Error, ¿no? Bueno, a esos Pero eso ya. personajes ya... Pero es que es impresionante. Incluso aquí en Málaga conocí un muchacho que era supuestamente perseguido político y había pedido asilo y quería escribir y bueno, y tuvimos mucho contacto y después vi que había regresado a Venezuela y está así entregado a la La revolución, causa. ¿no? A la Ujú, causa. Y tú dices, bueno, ujú. la verdad es que Joder. es difícil conocer a alguien, sí. O sea que podríamos decir que tu postura ante la emigración ha sido como se dice en el cuento del extranjero, ¿no? Entre el olvido, el desapego y el, entre comillas, recuerdo, ¿no? Algo así. Sí, sí, por una cuestión incluso de salud mental. O sea, tú, Ujú, tú, tú tienes que desconectarte por momentos y momentos importantes de tu vida para conectarte con tu vida acá, porque si no, lo que pasa en Venezuela te mantiene allá, ¿no? ujú. Bueno, pues nada, se nos va acabando el tiempo. Yo quería cerrar leyendo un párrafo de la vejez y que, bueno, habla un poco no tanto de la emigración, pero sí de cómo ha cambiado el Venezuela en este caso en los últimos años, ¿no? Y eh, entonces Osvaldo buscó el bolso y nos permitió apreciarlo. Al ver la chapa entendí todo. Mario Hernández. Valga la cuña para explicar el paso del tiempo en Venezuela. En los años 50 y 60 se podía morir por los ideales. Ahora, la subversión consiste en portar determinada marca de zapatos, bolsos o teléfonos celulares y tentar la suerte. No sé, lo tengo aquí subrayado porque me resulta como muy potente y muy, bueno, no sé si, bueno, curioso, no sé si es el adjetivo, pero me resulta muy potente este párrafo. Y bueno, entiendo que es así y bueno, es como la involución de un país, ¿no? Sí, fíjate, incluso eso ya sucedía antes de la llegada de Chávez, ¿no? Ujú, Cuando yo era niño, a comienzos de los años 90, que fue como la etapa dorada de Chicago Bulls y Michael ujú, Jordan, o sea, los zapatos de básquet tipo Jordan ujú, se volvieron muy populares y sobre todo en los barrios más pobres de Caracas y de Venezuela. Bueno, en los años 90 te mataban ujú, para robarte los zapatos. Fue una época muy, muy fuerte y te estoy hablando del año 93, ajá, 94,
donde tú no podías llevar determinada marca de zapatos porque te mataban por eso, ¿no? ujú, Luego, ya hacia el año 2000, te mataban era por el teléfono celular. ujú. Sí. Entonces, eso sí, creo que es un indicio brutal, ¿no? De lo que ha pasado en Venezuela y que lo ha convertido en el estado fallido que es hoy, ¿no? Ujú. Bueno, pues con esto terminamos. Solamente recomendaros que leáis de Necos, bueno, que leáis de Night, que leáis Simpatía, que leáis Los Terneros. Y bueno, terminamos, no, me queda una pregunta. Sí, sí, ya queda todavía El tiempo. bonus track, ¿no? Esto que Sí, cuando los discos que terminan hay un sí. minuto de silencio, un medio minuto de silencio y de repente empieza a sonar la música. Eh, has ido publicando, ¿no? No sé si es el orden correcto, pero novela, cuento, Alfaguara, páginas de espuma. Novela, cuento, Alfaguara, Alfaguara, páginas de espuma. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Hay algo en mente, mejor dicho? Bueno, quiero este año terminar una novela, que tengo un par de novelas allí como en proceso, pero hay una que tiene pinta de que la puedo terminar este año y muy probablemente si la termino este año vaya a ser el próximo libro que yo publique cuando sea que salga, ¿no? Porque los tiempos de la edición son Sí. particulares, ¿no? Entonces, sí, a mí yo también he ido notando desde que empecé a publicar novelas esa alternancia y la verdad es que me siento como bastante cómodo. Ujú. Me gustaría que siguiera así. Bueno, ahora sí, ahora ya no hay más bonus tracks. Emplazaros eso, a leer la obra de Rodrigo, al que agradecemos enormemente su amabilidad, y emplazaros también a que nos sigáis en el canal de YouTube, donde habrá más entrevistas, espero que tan buenas como estas, y que mis compañeros se animen. Así que nada, muchas gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a ti, Coldo. Y sí, animar a todo el mundo a seguir leyendo un libro al día. Grandísimo blog de reseñas y ahora también en YouTube. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.